sanador holístico puede enfocar, tratar de manera previsiva al participante. Vea que estoy colocando enfoque previsivo y con todas las palabras, con todos los colores, precisamente haciendo énfasis que es todos los 5 dimensiones del ser humano el que se aborda cuando uno hace el proceso de la previsión holística. Bien, entonces tenemos que tener presente que el sanador holístico en esencia es un servidor al Creador, que le sirve humildemente al Creador y permite que facilitar que las personas o los participantes cada vez tomen más conciencia. Y aquí va la importancia de tener presente de que si partimos del concepto de Anthony de Melo, que espiritualidad es conciencia, más conciencia, entonces el sanador holístico en esencia también es un ser que contribuye a el fomento de la espiritualidad. Entonces, y yo no puedo enseñar a otro lo que yo no sé, lo que no tengo. Por lo tanto, yo tengo que empezar a hacer ese trabajo, y la forma más sencilla es como ya ustedes lo conocen, que es hacer la elevación o la trascendencia de los niveles de conciencia. Bien. Y igualmente es un aprendizaje significativo. Ese aprendizaje significativo tiene lo que ver con eso, el que poco a poco vayamos aprendiendo de cada proceso de nuestra vida para evolucionar y así gozar lo que decimos, una vida cada día más sana, más próspera y feliz. Bien, entonces, en esencia, el sanador holístico se apoya básicamente en las estructuras del sistema nervioso central, que ya conocemos, para el proceso de la evolución de conciencia. Entonces, como ven acá, vamos a encontrar personas que van a llegar con situaciones instintivas, usando aspectos fisiológicos, motriz operativo de la médula tallo cerebral, netamente con los instintos de alimentación, los instintos de desamparo. O sea, generalmente pasa mucho cuando se separa la pareja o tiene un rompimiento de la pareja, entonces entran en crisis. Entonces, simplemente lo que ese elemento generalmente es de protección, de abandono, de soledad, lo que desencadena la crisis. Es netamente un elemento instintivo, o conflictos con la sexualidad o con el proceso de la alimentación que está aquí. Cuando está a este nivel, llega generalmente por síntomas orgánicos, pero muchas veces asociados a la situación asociativa emocional reactiva, o sea, desde la amígdala cerebral, es lo que llamamos el Chucky, muchas veces, o sea, en base a esas reacciones, a esos pensamientos, genera su mundo interior y lo proyecta como espejo al entorno. El tercer nivel, decimos que es el lógico, analítico, explicativo del hemisferio cerebral izquierdo, es el intelectual dogmático, que es donde hablamos de la lucha al poder y querer acaparar todo para sí, de una relación ganar-perder. El siguiente es el intuitivo, integrativo, comprensivo, que es el hemisferio cerebral derecho, que corresponde al humano, que es esa parte de la cooperación, de la relación ganar-ganar. Y luego, el quinto nivel de conciencia, que es nuestro trabajo, alar al participante a que llegue acá. Sabemos que no va a llegar, pero al menos se le deja el camino, ¿sí?, para que vaya hacia allá. Ese es el de creativo, holístico, trascendente, que es la integración de todo el cerebro desde la corteza prefrontal. Por eso, desde el mismo momento que inicia el proceso de la terapia, se comienza con formar las bases, que es la respiración diafragmática rítmica, consciente, y las columnas, que es el amor por sí mismo. Y desde ahí lo alamos para que vaya al nivel de sabiduría y de amor. También es importante tener presente, recordarles lo que se concibe como holístico. Bien. Y acá tenemos, de acuerdo a los orígenes,
podemos observar que holística e integral son sinónimos. Uno viene de la voz latina íntegre, que significa totalidad, entereza, unidad intacta, mientras que el otro viene de la voz griega, holos, que indica íntegro, organizado, se expresa como un todo, totalidad. Podemos observar que las raíces, los orígenes son la misma situación. Recuerden también que los orígenes de nuestro lenguaje, mal llamado español, porque realmente es castellano, de Castilla, ¿bien? Tiene esos dos orígenes, el origen latín y el origen griego. Perfecto. Bien. Entonces es importante tener que ese enfoque de totalidad, de globalidad, se ve desde la perspectiva de la holística es sobre el participante que nos acude, o sobre nosotros, sobre el ser humano. No es que es la totalidad de ciencia, artes, no, esa se utiliza, se integra de forma, como dijimos anteriormente, complementaria y sinérgica, lo más eficiente, lo más versátil, lo más efectivo de cada una de ellas, para este campo, el campo previsivo o terapéutico. Pero siempre tiene que ver al ser humano en sus 5 dimensiones, con una globalidad. A eso que se refiere específicamente la holística. Entonces, ver el componente orgánico, el componente psicológico, el componente espiritual. Y luego cómo la interacción espiritual orgánica se manifiesta a través del componente energético y la interacción espiritual psicológico lo hace a través del componente social. Entonces, si vemos, la esencia es tener una visión holística del ser humano. Y en esa visión holística del ser humano, como decimos antes, necesitamos fomentar, dar las bases para que la persona logre una salud orgánica, tenga una salud psicológica, tenga una adecuada comunicación, un manejo eficiente de su lenguaje, la comunicación, la salud social y una salud energética. Todos estos elementos son las bases para la salud espiritual. Y en conjunto conlleva a lo que se denomina la salud holística, que es el producto de ese equilibrio dinámico del componente sería espiritual, psicológico, orgánico, social y energético, usando la analogía de la mano del ser humano. Espiritual por el dedo pulgar, psicológico, orgánico, social y energético. Entonces, sí, las 5 dimensiones. Como 5 dedos tenemos en nuestra mano. Como 5 elementos también tenemos. Pues el ser humano es como una estrella. 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. Entonces ahí está haciendo los 5 dimensiones del ser humano. Bien. ¿Cómo se logra eso? Pues entonces el objeto básico es la trascendencia de las limitaciones, el cómo diagnosticar las limitaciones, las dificultades, las situaciones que presenta el ser humano, y luego a través de una alimentación, y vea que esta es alimento para el espíritu, alimento para el cuerpo y alimento para la mente, igualmente la parte social y energética. Es una alimentación integral, además del ejercicio psicofísico. Todos estos elementos se utilizan para el abordaje del ser humano mediante un servicio amoroso. Y el objeto es que la persona trascienda las limitaciones y cada vez sea más sano, próspero y feliz. Si eso lo tenemos claro, cualquier esquema terapéutico que coloquemos va a fomentar a que encontremos el propósito siguiente y nos adaptemos para ello. También es importante tener muy claro lo que es la holística. ¿Sí? La holística, de manera previsiva,
le sirve con amor incondicional al ser humano o la institución que así lo quiera. Teniendo presente siempre que el Creador nos guía. No pertenece, por lo tanto, a ninguna ciencia, arte, religión ni grupo político. Es completamente libre y universal. Respetar la religión del grupo político. Exacto. Al contrario, lo que hace es integrarlos, lo mejor de todas las ciencias, las artes, las religiones, ¿bien? O los grupos sociales, para contribuir a que el ser humano logre esa plena salud. ¿Bien? Siguiente. Entonces, permite y facilita lo que llamamos el cultivo de la sabiduría, teniendo presente que el cultivo de la sabiduría no es más que aplicar de inmediato todo conocimiento adquirido, ¿bien?, para el fomento de mi bienestar. Entonces, ¿por medio de qué? De la conciencia, de la ciencia y de la eficiencia. O sea, que ese conocimiento llegue a la conciencia, se aplique de manera científica, de manera ecuánime o objetiva, y que conlleva a la mayor eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia, de los 5 criterios para evaluar la eficiencia, hablamos de los 3 más importantes: que sea muy simple, sencillo y fácil de aplicar, de comprender, aplicar y evaluar, que produzca el máximo beneficio o bienestar a la persona que se interviene con la menor inversión de recursos, y que no cause daño, sea lo más inocuo posible, tanto para el participante como el sanador holístico y la naturaleza. Si esos criterios en lo posible se cumplen, pues está siendo eficiente. Bueno, también se tiene presente este elemento que siempre nos ha llamado la atención. Es parafraseando a Confucio, el sabio chino de 400 a.C. Él decía que la vida de todo ser humano es un eterno, continuo e indetenible proceso de aprendizaje significativo, que solo termina cuando en este plano terrenal se cierra el ataúd. Entonces, como vemos, desde el mismo momento del nacimiento, en todas las etapas evolutivas hasta el momento de la muerte, estamos aprendiendo. Y entonces lo interesante es que la brújula, el norte, tiene que ser que a medida que nosotros obtenemos más conocimiento, cultivamos mayor sabiduría, tenemos mayores recursos económicos, tenemos más experiencia, deberíamos estar cada vez más sanos, prósperos y felices. Si eso no está ocurriendo en nuestra vida, o no está ocurriendo en la vida de la persona que nos consulta, quiere decir que en algún lado se perdió la brújula, el norte está extraviado. Y la función del sanador holístico es precisamente ayudarle a que él devele, comprenda, tome conciencia de cómo volver a restituir el norte de su vida, su propósito de vida. Y eso hay que hacerlo con persistentes pasitos de bebé. El otro elemento importante, como decíamos antes, es esto que estamos observando, es facilitar al individuo para que utilice todo el cerebro integrado desde la corteza cerebral y pueda iluminar las oscuridades de su vida, las sombras, los resentires que tiene, mediante un proceso de autoobservación de sí mismo, ver cada vez lo más profundo en su interior, y así poder entonces, teniendo
presente el amor por sí mismo, el autoamor, pues lograr ese proceso de trascendencia. ¿Captamos? Sí. Entonces también es muy importante tener presente en el proceso de el abordaje previsivo lo que es la pirámide de alimentación, donde podemos observar que existe el primero y el más importante alimento. Oye bien, el primero y el más importante alimento, ¿bien?, del ser humano es el amor. ¿Sí? Luego del amor viene el oxígeno, la respiración diafragmática. Luego el agua, ¿bien?, el ejercicio físico, las frutas, vegetales, carbohidratos, proteínas, grasas y azúcar. Después vamos a profundizar un poco más cuando llegue la clase. Ahorita simplemente son pinceladas, ¿bien? Entonces, siempre hay que tener presente esto. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuánto la persona se ama a sí misma? Y dos elementos muy importantes que lo dice son tres, perdón. Cuando usted le pregunta a la persona ¿qué le motiva ocuparse de su bienestar, de su felicidad? Indirectamente le está diciendo, ¿esta persona se ama o no se ama? Segundo elemento, el amorómetro. Cuando usted le hace la prueba del amorómetro, de acuerdo al nivel de abrazo que se dé, está diciendo si se quiere dañar la vida o si realmente se ama y está buscando sanar su vida. ¿Bien? El tercer elemento, que también es el mismo proceso del amorómetro, es si hay actitud sumisa o no. Y el otro, cuando usted ubica las 6 emociones básicas de amor, rabia, alegría, tristeza, confianza, miedo, cuando usted le pregunta ante cualquiera de esas emociones displacenteras, vamos a suponer que fuera el miedo, cuando ha tenido mucho miedo, los momentos de gran miedo que vive la niñez, la preescolaridad, escolaridad, adolescencia, juventud o su vida actual, ¿qué es lo que ha querido que pase con su vida, con su existencia? De acuerdo a la respuesta que le da, y generalmente si le dice que es morir, no existir, ¿sí?, está diciendo que esa persona inconscientemente está manifestando un claro conflicto existencial. Por lo tanto, siempre que esta persona tenga una dificultad en su entorno, en su vida, va a tender a buscar caminos autodestructivos. ¿Sí? Sin querer. Y generalmente utiliza los alimentos para autodestruirse. O si no, los caminos directos de los vicios. Entonces, por ello es muy importante tener presente, como decimos en la introducción de la guía de claves para educación holística del ser humano, que se necesita unas buenas bases para poder sostener esa columna de ese salud, de ese propósito en el cual el individuo cada vez sea más sano, más próspero y feliz. Pero entonces, en la analogía nos dice que si se quiere construir una gran torre, esta es la torre más alta de Chile y esta es la torre más alta de Japón. ¿Por qué citamos a Chile y a Japón? Pues precisamente porque son los sitios de mayor riesgo sísmico, de los mayores terremotos. Y además es la zona donde también hay tsunami o también tempestades, fuertes vientos. Y se necesita que estas torres soporten esas
embates de las sísmicas y de los vientos. ¿Qué necesita tener? Bases y Unas muy buenas bases y unas muy buenas columnas. Pues las bases están en la respiración diafragmática consciente. Por eso se hace énfasis en ello. Y las columnas en el amor por sí mismo. Y ese es el primer elemento que en todo proceso de previsión o de complemento terapéutico es lo primero que se le enseña al participante. Si eso no se le da, ya empezamos mucho. ¿Por qué? Porque cuando esto es como proporcional, más del 50% de oportunidad para sanar. ¿Cuánto? Más del 50%. Por no llegar realmente más del 70%. ¿Sí? Pero si una persona empieza a oxigenar, a llegar suficiente oxígeno a su corteza, a usar las neuronas, y sobre todo las neuronas de la corteza prefrontal, y se da cuenta y hace el trabajo de amarse a sí mismo, pues inmediatamente todo lo demás va tomando conciencia para ocuparse de sanar su vida y de hacer los cambios necesarios para mejorar su condición de salud. Entonces, también ve algo, el principio del sanador holístico. Esto es fundamental tenerlo presente. Simplemente nos apoyamos en un principio hipocrático que dice Hipócrates, fue 400 a.C. también, contemporáneo con Confucio, y decía esa frase, y eso es importante tenerlo presente en el sanador holístico. Entonces, quiero que algunos de ustedes lean la página 81 del material. Cuando Hipócrates pronunció las sabias frases, que tu medicina sea tu alimento, el alimento tu medicina y ayunar cuando se está enfermo, en ningún momento se refirió a la comida, para el cuerpo orgánico. Realmente se refería a los siguientes 10 mandamientos fomentadores de paz, salud, bienestar y felicidad. Primero, aire y agua limpios y puros. 2. Luz solar y cósmica como principales fuentes de energía. 3. Uso adecuado y armónico de la tierra y la naturaleza. 4. Nutrientes naturales sanos y vitalizantes. 5. Comunicación con servicio amoroso y fomentadora de paz y armonía. 6. Practicar el conocimiento para el persistente cultivo de la sabiduría. 7. Pensamientos, sentimientos y acciones congruentes con los principios de vida o las energías creadoras del universo. 8. Actividad física y descanso estimulante. 9. Fe y humilde servicio al Ser Supremo, creador del universo. 10. Cooperación armónica con las leyes de la naturaleza. Estamos hablando, por eso es un concepto amplio de lo que es alimento. Desde el punto de vista del alimento para el cuerpo, entonces ya conocemos, importante que los alimentos cada vez sean más vivificantes. Entre más vivos sean, entre menos sometidos al fuego, al calor y a las altas temperaturas esté, pues entonces va a aportar mayor cantidad de antioxidantes, va a ser más alcalinizante y por lo tanto también el bajo índice glicémico va a estar adecuado. Entonces, esto, como han leído en el libro, es parte de la información, el entrenamiento que nos corresponde darle a las personas que nos consultan. Entonces, todo el proceso de ese enfoque previsivo se fundamenta en estos elementos. Alimentación natural antioxidante, alimentación e hidratación balanceada alcalino-reactiva, índice glucémico de los alimentos, la respiración diafragmática consciente, no rítmica,
el ritmo circadiano de las hormonas metabólicas, adecuada actividad física y mental, adecuado manejo del estrés o de las emociones y el cultivo de la sabiduría. Estos elementos son importantes y es lo que vamos a ir viendo sucesivamente en las próximas materias que tengamos. Ritmo circadiano. Eso corresponde a que generalmente en nuestra vida hay un ritmo del día y la noche. Cuando en la mañana, por ejemplo, hay liberaciones de algunas hormonas que tienen que ver con como catecolaminas, en la tarde adrenalinas, en la tarde se libera, por ejemplo, cortisol, dopamina. Entonces, igualmente hay un ciclo que puede ser circadiano si se hace en el día, o al más fácil, el ritmo que ustedes tienen como mujeres con respecto a la menstruación. Son diferentes cambios en el cuerpo de liberación hormonal que hace pues que haga ese proceso de la menstruación, la proliferación del endometrio para preparar a la fecundación, luego si no es fecundado, la liberación a través de la menstruación de ese sustrato que no fue usado, y hay un ritmo constante. Bien. Entonces, en la aplicación del enfoque holístico de enfermedades crónicas degenerativas, el tratamiento básico complementario para que cure y sane el ser humano. Entonces, como vemos, se hace un enfoque en la parte orgánica, mental, social, energética y espiritual, siempre abordando las 5 dimensiones del ser humano. Sintetizando, está en el cuerpo, se fundamenta en que al limpiar el cuerpo de toxinas, aportarle la hidratación, hidroterapia termal y los nutrientes necesarios con un adecuado balance antioxidante ácido básico, el cuerpo realiza sus mecanismos autocurativos y se mantiene sano. Si nosotros nos alimentáramos adecuadamente, lo lógico es que llegáramos a más de 100 años útiles, sanos y felices, sin dificultades. De hecho, si me permite un momentico, aquí hay un dato buenísimo. Ayer causalmente, cuando estaba preparando esto, me salió esto, miren. ¿Quién quiere leer esta parte? Según la Asociación Mundial de los Récords, la Yun Kim Tru, con 122 años, es la mujer más longeva del mundo. 122. Ajá. ¿Dónde vive? En una misma. Entonces veamos, una persona con 122 años. Útil y saludable. Bien. Entonces, si uno tuviese adecuadamente todo cuidado, ese amor con su cuerpo orgánico, lo más lógico que como mínimo debería llegar a un promedio de 100 años, útil, saludable y feliz. Y cuando le toque desencarnar, que es lo más lógico que vamos a tener y lo más seguro, inevitable, ¿eh? Y que nunca se va a poder evitar, es que la partida a través de la muerte. Todo ser humano que esté aquí respirando, incluyendo las plantas, los animales, el universo, porque el sol, recuerden que las estrellas también explotan y se mueren, más aún nosotros, pues también vamos a pasar por ese periodo. Entonces es interesante, pero que lo hagamos en paz, como un sueño que nos quedamos y listo. Pero ¿de qué depende? De la calidad de vida que tengamos a lo largo de nuestra existencia. Doctor, una pregunta, Roberto, del cuerpo. Las enfermedades crónicas degenerativas que ya vimos mostrando en el
pudiera ser revertirse con, Sí, por ejemplo, un hipertenso. sí, eso se hace. Infartado. Con un cáncer también se Con un revierte, cáncer también. todo eso se hace, pero con un adecuado. Pero no es solamente acá, es integral, es global. Además de la parte mental, la parte psíquica, determinar cuáles son las creencias, cuáles son las situaciones, cuáles son los conflictos que ha hecho que esa persona genere esa La enfermedad. raíz. La biodescodificación, la psicoterapia holística, la social a través de la gerencia de la comunicación consciente, el elemento energético a través de la gerencia eficiente del proyecto de vida y la parte espiritual que es la psicoterapia holística para el cultivo de la sabiduría y la evolución del nivel de conciencia. Todos esos elementos se integran y él debe manejarlo el sanador holístico para así poder complementar de forma previsiva, si es que falló la previsión, pues cualquier tratamiento terapéutico que esté en el sistema de salud convencional. Bien, entonces, hablando específicamente del enfoque holístico básico de la enfermedad crónica negativa, cuando fracasa la previsión. Y ahorita lo común es eso, que no hay una cultura, no una filosofía, un estilo de vida que conlleve a que uno sea cada día más sano, próspero y feliz. Al contrario, lo que hace es... Entonces, no hay problema, por eso existe ese gran vacío y es la necesidad de la presencia del sanador holístico. Entonces, en estos casos se comienza siempre, como dijimos, en la parte básica del cuerpo, con una desintoxicación. Para ello, usamos generalmente el tinidazol como base. El tinidazol actúa sobre unas bacterias que se llaman Clostridium, específicamente cuando se usa para esto, aunque también tiene otros efectos, ¿sí?, sobre protozoarios, pero en este caso sobre las bacterias que se llaman, que son las que forman costras en los intestinos, sobre todo en intestinos gruesos o fecalitos, y hace que las toxinas se acumulen por mucho tiempo. Algunos dicen que duran más de 15 años acumulado en los intestinos. Entonces, cuando usted coloca el tinidazol, actúa sobre las bacterias anaeróbicas, pues ellas son anaeróbicas, las mata y hace que se desprenda esas capas. Luego se usa el aceite de ricino para, en primer lugar, sacar esas capas, esas toxinas que están acumuladas en el tubo digestivo. Pero además de ello, ese efecto del aceite de ricino hace un efecto colagogo, o sea, exprime el hígado, la vesícula biliar y ayuda a que salgan las toxinas que están acumuladas a ese nivel. ¿Bien? Además, cuando usted le agrega agua de coco, que en el caso de la desintoxicación en los adultos o personas mayores de 10 años se le da 2 litros al día, ¿sí?, o sea, un vaso cada 2 horas hasta completar 2 litros, que puede variar entre 5 y 9 días. Imagínense, además de el batido, le estaba dando agua de coco. En promedio se le da un promedio serían 2 más como 4 a 5 litros de líquido que recibe durante esos días. Entonces, se está haciendo que eliminen por las vías del intestinal, que elimine por la vía renal y sobre todo que exista suficiente cantidad de agua en el organismo para que lave, ¿ven? Y efecto de osmosis también entonces limpia los pulmones, los riñones, el tejido celular subcutáneo, Con los filtros. ¿ven?, además de la sangre. Para eso que se hace ese proceso. Además, en algunos casos, cuando hay toxinas acumuladas o sustancias a nivel del tejido celular subcutáneo, para facilitar ese drenaje, esa limpieza, se hace el drenaje linfático. Además de los ejercicios físicos aeróbicos de bajo impacto. Y
también en algunos casos la hidroterapia termal. Ese calor, ese efecto, y si es posible, con la sal, haciendo un proceso más o menos de un 20%, una dilución al 20%, la nuestra es del 0,9%. ¿Bien? Y cuando se colocan 20 gramos de sal por cada 100 gramos de agua, cada litro de agua, perdón, entonces llevamos más o menos al 20%, al 2%, perdón, de sal. Esa cantidad de sal hace que por efecto de ósmosis chupa también toxinas que estén acumuladas a nivel de la piel. Una drenaje, como una diálisis. Así se llama, diálisis cutánea. ¿Ven? En algunos casos también se utiliza el carbón activado, también para hacer la diálisis intestinal. Bien. El otro elemento que se utiliza... ¿Utiliza, profesor, el sulfato de magnesio de la sardinera? No. Para esto específicamente usamos el aceite de ricino. Primero porque él no se absorbe. El sulfato de magnesio se absorbe. La sardinera se absorbe. Segundo, de que él exprime y hace que las toxinas que tienen acumuladas a nivel del tubo digestivo se eliminan. Produce un peristaltismo, ¿eh? Además de retención de la absorción de líquido. Entonces lo que se quiere evitar es que meterle más excesos al cuerpo. ¿Bien? Y acuerden que el sulfato de magnesio es azufre con magnesio. Y el azufre inorgánico es tóxico. Y esas tú las echaban de la gente, doctor, de sardinera, esas cosas. Bueno, después podemos hablar, no les Aceite enviamos. ricino es la que Entonces, el otro elemento que se utiliza es el batido antioxidante, antiinflamatorio y alcalinizante. Podemos pasar algunos de ustedes a la página 116 y leer en qué consiste ese batido, qué ingredientes tiene y para qué se da. Batido desintoxicante antioxidante. Tiene un potente efecto de limpieza y diálisis intestinal. También antiinflamatorio, alcalinizante, barredor de radicales libres y estimulador del sistema inmunológico. Favorece la regeneración y buen funcionamiento del sistema digestivo y de todo el sistema básico de Pichín. Ingredientes: un vaso de jugo de pomelo o grapefruit. Puede sustituirlo por naranjas amarillas o mandarinas maduras o agua de coco tierno o pura. 3 cucharadas de semillas de linaza cruda, 5 nueces de nogal peladas, cerebrito, 3 cucharadas de avena cruda si no es intolerante al gluten, 100 gramos de brócolis, media zanahoria lavada. Licuar muy bien y tomar todo el contenido sin colar de inmediato. Durante el tratamiento con aceite de ricino, prepárelo 3 veces al día. Continúe ingiriéndolo por 21 a 45 días, sustituyendo el desayuno y la cena. Evite comer durante los días que tome el aceite de ricino. El batido le proporcionará parte de los nutrientes necesarios. Reinicie progresivamente la alimentación comenzando por caldo de verduras, ensalada cruda, frutas, sopas o con el verificado. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, como la gente está acostumbrada a tomar cosas, pastillas, cápsulas, un sustituto del tinidazol desde el punto de vista natural. No. Hasta el momento no conozco no lo conozco. En algún momento lo conseguiremos, pero ahorita no lo conozco. Entonces no. El celinosol es lo mismo, ¿no, doctor? ¿Ah? Celinosol. No. El ceftriaxona es un derivado que se está usando ahorita porque no hay el tinidazol. ¿Y el Selectan? El Selectan es el mismo ceftriaxona. Pero se puede tomar ese. Menos sí, en vista a que no está el Fasigin, Ajá.
entonces se está usando, perdón, el tinidazol, entonces se usa ese de sustituto.